¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio y colegas que nos acompañan en esta tarde, 6 de junio del 2022. Lunes, por cierto, y que a muchos no les agrada, pero pues bienvenidos en esta tarde. Deseamos lo mejor para todos ustedes y que nos divirtamos mucho en esta charla. Bueno, si no nos divertimos, cuando menos que aprendamos algo, que es lo más importante. Vamos a ver el curso denominado Defensa Fiscal para Contadores. Esto con la finalidad pues, de que el contador tenga una herramienta, un instrumento más al alcance de su mano, para poder, si bien es cierto, a lo mejor no hacer una defensa, cuando menos conozca los detalles de las posibles actividades en la defensa en las que incursiona un contador público. Y por qué no, siempre se ha estilado que el contador público dio inicio a la defensa. Después, poco a poco, fueron incursionando los abogados. Entonces, ¿quién mejor que en la defensa que un contador público? Por esa razón nos hemos dado la tarea de reiniciar o volver a dar un reset a la idea de la defensa fiscal y pues inducir al contador público a esta tarea de la defensa fiscal. Y me acompañan en esta tarde el doctor Juan José Bartolo Alemán. Bienvenido, doctor. Gracias por tu compañía. Estamos a sus órdenes. Y también el licenciado Arturo. Así es, doctor. Por favor. Muchas gracias. Arturo Escobar, ¿verdad? Sí, claro, aquí estamos. Castillo, por cierto, es otro de sus apellidos, bastante españolizado, pero es mexicano. Hombres blancos, pero también son mexicanos. Así es. Y Barbados, desde luego, ¿verdad? Vienen en conquista de este país. Bien, la intención, como les apuntaba hace un momento, es que el contador público tenga el instrumento necesario en sus manos para hacer una defensa. Vamos a tener un índice aquí del contenido de la charla alrededor de esta tarde. Vamos a empezar platicando sobre el derecho de los contribuyentes, derechos en general, con una idea de lo que es el plano cartesiano de los derechos del contribuyente. Después, los medios de defensa al alcance de los contribuyentes, cómo el contribuyente y el contador pueden apoyar en la defensa fiscal contra un crédito. Algunos criterios en materia de multas formales que debe conocer el contador. Bien, pues vamos a dar inicio en esta tarde con la idea de los derechos del contribuyente, y para ello vamos a empezar con el plano cartesiano de los derechos del contribuyente. ¿Y por qué este plano? Porque Descartes, que era un matemático bastante famoso, también filósofo y de todo un poco. Ya ven que en la antigüedad los especialistas del conocimiento se dedicaban a muchas cosas. Dentro de ellos, este matemático genera un plano cartesiano en el cual ubica situaciones de la vida cotidiana o en general para efectos de llegar a determinar o dilucidar la verdad, porque él era un filósofo del escepticismo. Para él las cosas no existían realmente si no podía corroborar a través del empirismo la verdad, la realidad. Es decir, ¿cómo podemos tener acceso a lo verdadero si yo no sé si existe? Entonces él, a través de la duda razonable, llegaba al conocimiento de la realidad. Se cuenta por ahí una historia que cuando él ve el fuego, conocía el fuego desde luego, decía, el fuego está ahí y el fuego quema. ¿Por qué siento que quema? Pues ahorita no siento que quema, está a distancia. Mete la mano en el fuego y se quema. Y entonces dice, ahí está el fuego, yo siento que quema, pero en realidad estoy sintiendo que quema. Todavía seguía dudando el efecto del fuego. Entonces, esto implica que él tenga que llevar hacia los números la realidad, ¿verdad? Esto implica que a través de este famoso plano cartesiano, él logra dilucidar a través del empirismo si la realidad existe o no. Por eso nosotros tenemos en el eje de las X al contribuyente y en el eje de las Y a la ley. En el eje de las X vamos a encontrar del lado derecho el principio de proporcionalidad, pero también vamos a encontrar todos aquellos activos, bienes y derechos que constituye una empresa. Y del lado izquierdo vamos a encontrar ese principio de proporcionalidad
cuando se vea menoscabado por una norma, pero también vamos a encontrar dentro del patrimonio de un contribuyente pasivos, deudas y obligaciones. Es decir, si yo me ubico del lado derecho, quiere decir que tengo más bienes que deudas, pero si mi punto va hacia el lado izquierdo, tengo más deudas y obligaciones que bienes y derechos. Igual pasa con la ley, cuando la norma en el eje de las Y se coloca hacia el norte, hacia arriba, quiere decir que se trata de derechos, pero si va hacia el sur, hacia abajo, se trata de obligaciones. Luego entonces podemos entender con mucha facilidad cuando una norma trata precisamente del equilibrio entre la proporcionalidad de un contribuyente, pero que le da el mismo trato la ley a todos los demás contribuyentes, el plano es proporcional y es equitativo, salvaguardando el patrimonio del contribuyente. Ahí es aquí como podemos determinar si efectivamente una norma está beneficiando al contribuyente en sus derechos, pero a lo mejor también está dentro de sus obligaciones en ese mismo ramo de la proporcionalidad, y lo vamos a encontrar en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque se trata de obligaciones, pero que esas obligaciones no menoscaban el patrimonio del contribuyente. Cuestión distinta que va a pasar cuando el parámetro pasa al segundo cuadro de los ejes, y en ese primer cuadro que tenemos al lado izquierdo, hacia arriba, quiere decir entonces que la norma nos ha colocado en un plano de inequidad con los demás contribuyentes, y derivado de esa inequidad posiblemente esté menoscabando el patrimonio. Al menoscabar el patrimonio posiblemente también nos esté colocando en un plano de inequidad. Cualquiera de las dos situaciones está sucediendo en ese momento, que nosotros debemos resolver al momento de determinar qué es lo que está sucediendo con la norma y con el patrimonio del contribuyente. Si se encuentra hacia abajo, ahí es donde creo que está la parte más complicada de un contribuyente, porque entonces no solamente se menoscaba el patrimonio del contribuyente, sino definitivamente te coloca en un plano inequitativo entre las obligaciones que tú tienes, porque esas mismas obligaciones no las tienen los demás contribuyentes, sino nada más tú como contribuyente. Y por lo tanto, esas obligaciones menoscaban tu patrimonio, o bien ese menoscabo del patrimonio te coloca a ti como un contribuyente distinto a los demás, por eso también se coloca una inequidad. Entonces, ¿cuál es el cuadro más justo en el que un contribuyente puede establecer una norma para efectos, o puede, mejor dicho, decir que se establece una norma para el mejor pago de sus contribuciones? En el tercer cuadrante hacia arriba, o ese cuarto cuadrante, como podremos denominarle, del lado derecho, en el cual se establece precisamente que tanto la equidad como la proporcionalidad y los bienes y derechos están a la salvaguarda de una norma o de los derechos fundamentales que de alguna manera protegen el patrimonio del contribuyente. Incluso también en la parte de abajo, todas las obligaciones que tiene un contribuyente quiere decir que guardan el parámetro tanto de equidad, proporcionalidad y legalidad, y el contribuyente de alguna manera tiene que cumplir esas obligaciones con toda la reserva de los derechos que lo amparan. El problema es cuando se van estas obligaciones del lado izquierdo, ¿verdad? Es ahí a donde podemos demostrar y podemos determinar si un contribuyente está pagando de una manera equitativa, legal, justa o injusta el pago del tributo. Y todo lo que se coloque de ese lado izquierdo, ya sea en la parte superior o inferior, requiere de una adecuada defensa o planeación para efectos del pago del tributo. Por eso es que es importante que este plano de Descartes, o llamado plano cartesiano, nos lleve a determinar punto por punto en qué cuadrante nos estamos situando, con la finalidad de saber si pagamos o no debidamente el tributo, ¿verdad? Porque a lo mejor también estamos en el primer cuadrante, pero sí hay una inequidad, ¿verdad? Entonces, esa inequidad definitivamente no está haciendo que paguemos correctamente nuestros impuestos. No quiere decir que todo lo del lado derecho sea totalmente equitativo, totalmente proporcional. Igual al lado izquierdo, no todo puede ser totalmente inequitativo o desproporcional. Todo va a depender precisamente del trato que se le dé a todos los demás contribuyentes. Por esa razón, no podemos analizar al contribuyente en forma aislada en lo particular, sino
indistintamente del análisis particular que se haga del contribuyente, también tiene que hacerse el análisis en forma general para determinar si se está violentando alguna equidad o, en definitiva, la proporcionalidad directa sobre el contribuyente que estamos tratando. Resulta, pues, de bastante importancia que este plano nos lleve a poder jugar un poco, y al decir jugar no quiere decir que estemos traveseando como lo hace un niño con un juguete. Al hablar del juego, estamos determinando precisamente la oportunidad de poder mover determinadas piezas, determinadas normas y ubicarnos en donde a nosotros mejor nos convenga o al contribuyente mejor le convenga. Pero si ya no puede mover sus piezas a ningún otro lado, ese es el último movimiento que puede realizar, es el cuadrante en el que tendrá que quedarse, y podremos determinar precisamente una planeación, una estrategia o bien una adecuada defensa para el contribuyente. El contribuyente ya no puede situarse en este cuadrante superior derecho, necesariamente se requerirá primero una planeación, claro. Posteriormente, si ya no se puede, la defensa. Sí. En el sentido que usted comenta, doctor, que es el argumento de la proporcionalidad, de la equidad del contribuyente, de la norma, por haberlo situado en una posición en la cual no se le respeten estos derechos. Bien, doctor, creo que esa parte resulta fundamental en poder determinar dónde nos situamos, porque generalmente leemos la norma directa como va, como si fuese nada más una exégesis de la norma, y tratásemos de que se aplique tal y como viene o como la leemos. Y no, forzosamente necesitamos una hermenéutica de la norma, y precisamente estos cuadrantes nos pueden ayudar para poder hacer una hermenéutica más apegada a la realidad. Si bien es cierto, el acceso a la realidad o a la verdad no es absoluta o total, podemos tener un acercamiento lo más posible a ella, y esto llevarnos a un adecuado pago de las contribuciones sin necesidad de que se incurra en ninguna ilegalidad o inconstitucionalidad, toda vez que en el actuar de las autoridades y la aplicación de las normas que emite el legislativo, pero que de alguna forma salen del Ejecutivo como iniciativa y posteriormente en una norma ya consagrada en la ley y aplicable a los contribuyentes, el contribuyente se ve de alguna manera afectado, y pues hay que determinar en dónde está esa afectación. Hay que aplicar precisamente una interpretación. No puede aplicarse las normas secas, ¿verdad? De una simple lectura decir, oye, esto es lo que tenemos que hacer, porque a veces decimos, no, es que nosotros somos demasiado conservadores y aplicamos la ley como lo dice. Pero espérame tantito. Una cuestión es ser conservador y otra cosa es pues suicidarte, ¿verdad? El ser conservador no implica que te autocastigues. El ser conservador implica que tenemos que hacer las cosas dentro del marco legal. Eso es ser un verdadero conservador dentro de la aplicación de la norma, pero no por ello pagar el impuesto aunque éste sea ilegal o inconstitucional, o bien cumplir con obligaciones que ni siquiera aparecen a veces en la ley, sino que aparecen en otras disposiciones de carácter general, como puede ser la resolución miscelánea, un reglamento, y que te sancionan por no cumplirlas incluso, o te determinan contribuciones, incluso como lo hace el Código Fiscal de la Federación. Y cuando nosotros llevamos el Código Fiscal de la Federación a este cuadrante, vemos que no pinta para determinación de las contribuciones, ¿verdad? Es únicamente procedimental, totalmente procedimental, porque te da los procedimientos para aplicación de la misma norma o de las contribuciones, pero jamás te puede integrar ningún tributo, es decir, no puede establecerte los elementos esenciales del impuesto. Por lo tanto, si una norma te dice que, como el Código Fiscal de la Federación, te dice que algo no es deducible porque no cumples con la presentación de una declaración informativa o que tu comprobante fiscal carezca de un requisito, es totalmente